Bienvenidos a todos. Qué alegría que hayan vencido y estén aquí en la casa del Señor, que hayan tomado esta decisión de honrar a Dios en este primer domingo, primer servicio de domingo del año. Mientras lo busca usted ahí, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Estamos en el quinto día de primicias de adoración. Y el Señor ha venido hablando a su iglesia, y yo sé que hoy también Dios lo seguirá haciendo. Vamos a leer el verso 8. Yo sé que tú has venido a darle la gloria a Dios, pero hoy el Señor nos dará una instrucción. Dice así su palabra. En esto es, ¿qué? Glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Amén. Oramos. Padre, háblanos, Señor, hoy por tu palabra. Que pueda entender, Señor, que esta palabra de frutos, Señor, que pueda yo disfrutar de la bendición de tu palabra, de tu instrucción, Señor, este primer domingo del año. Gracias, Padre. Recibo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 15 que hemos leído, tal vez nos muestra el Señor una guía completa de cómo la vida del cristiano permanece y cómo es agradado Dios de esa vida. Literalmente el verso 8, muchos con nuestra boca alabamos a Dios, nuestra boca dice gloria a Dios, nuestra boca dice papito Dios te amamos, pero en este texto declara algo que va más allá de solamente palabras, sino que la vida cristiana, el resultado de vivir con el Señor cada día, conectado a Dios, una vida, una relación con Dios, esa vida, el resultado es los frutos que Dios está esperando de nosotros. Y esos frutos glorifican al Padre. Esos frutos en esa que otros pueden ver, porque un fruto es visible, ¿verdad? En un árbol, en una planta, lo que uno identifica rápidamente es por el fruto, ¿verdad? Dicen, este es un mango, ¿verdad? O una naranja, por el fruto, ¿verdad? Porque identifica rápidamente el fruto. La palabra también nos dice que por los frutos, ¿qué? Nos van a conocer. Entonces, si el Señor está trayendo esta palabra de dar frutos y que eso va a traer una gloria al Padre y que solo así, al dar frutos, ¿no? Como dice, seáis así mis discípulos. Yo sé que este año todos, no hay nadie aquí que quiere empezar mal, ¿verdad? Nadie quiere decir ya el quinto día y ya la regué, ya hice algo de repente. No, todos queremos que este año sea de bendición. Todos nos estamos asegurando de hacer esos ajustes en nuestra vida, de que cada decisión que estamos tomando sea sometida al Padre. Y ahora el Señor nos dice en este quinto día de primicias, como ya nos había mencionado antes, nos había puesto a andar un reloj, no sé si cuántos recuerdan,
hace unos domingos atrás. El Señor nos había dado un año para dar frutos, ¿verdad? ¿Recuerdan esa enseñanza, esa prédica? Porque si no, dice que íbamos a ser, ¿qué? Cortados. Porque este año, antes de que acabe, declaramos que este era el año de fructificar. Era el año de dar fruto. De repente tú dices, pastor, en mi vida lo que he dado es problemas. Este año es año de dar frutos. Ya no problemas, ¿eh? Este año es año de dar esos buenos frutos para el Señor. Que Dios se agrade de tu vida. Que Dios pueda verse reflejado la luz de Cristo en tu vida y que muchos vengan por causa de esos frutos que hay en tu vida. Del buen trato, del amor de Cristo en tu vida, de la generosidad, de la paciencia, de tantos frutos que Dios quiere que tú este año pues los estés dando para que, ojo, los frutos otras personas los van a disfrutar. Tú eres el árbol, pero quienes comerán de esos frutos son los que están a tu lado. ¿Para quién va a ser la gloria? Para Dios. Si tú llevas mucho fruto, tú con tu vida le estás dando gloria a Dios. Ya no es tu boca nada más, ¿no? Y de repente, como sabemos en la palabra, había un grupo de los del pueblo de Israel que solo hablaban. Y el Señor dijo, con ellos no quiero saber nada. Porque solo, ¿qué? De labios, ¿qué? Me honran, más su corazón está lejos, ¿no? De mí. No solamente son las palabras, es la vida humillada delante de Dios como hemos recibido la instrucción, el uno, humillarse delante del Señor, vivir una vida apartada del pecado, orando, buscando el rostro del Señor. Todo eso nos va a llevar a tener una vida dando frutos constantemente. No puede salirse de tu mente este tiempo. No es una prédica nomás de iniciar el año. Tienes que tener y estar conectado que todo el año el Señor va a esperar frutos de ti. Todo el año. Glorificando al Padre todo el año. ¿Qué pasa cuando no estamos dando frutos? La palabra nos enseña en este mismo capítulo qué es lo que pasa. Vamos a leerlo desde el primer versículo. A veces hay temporadas en la vida cristiana que uno como que se desanima, se apaga, se aparta, no congrega, hace varias cosas, ¿no? Y a veces uno dice, es que no avanzo. Te voy a decir y lo vas a ver en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Miren lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, el mismo 15, el verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La vida que no está dando fruto, ¿qué dice? Va a ser quitada. Si hay una orden de parte de Dios y estás escuchando, pastor, ¿esto es para los de la iglesia nomás? No, si estás aquí, como dice Piña, la palabra también es para ti. Amén. No es casualidad. Tienes que estar dando fruto todo el año. Todo el año Dios va a esperar fruto de tu vida. Todo. Porque al momento que tú te desconectes de Dios, ¿no? Pasará algo que tú dices, no sé, me siento como seco, me siento como que no avanzo, me siento como que no voy a ningún lado. Tú puedes estar creyendo que estás conectado a Dios, pero estás muy lejos de Dios porque hay una desconexión
del árbol, ¿verdad? Tú eres la rama, dice, ¿no? Y Jesús es el árbol. Yo quiero decirte esta tarde que eso nos pasa en la vida cristiana cada vez que comenzamos a pensar que estamos bien, pero que la vida no está dando fruto. No estamos sometidos a Dios cada día, no estamos haciendo estos hábitos espirituales que el Señor nos ha hablado el día 2. Ser intencional, buscar momentos, espacios de nuestra vida diaria, como por ejemplo el momento que decíamos que te vas a trabajar, el momento que te trasladas a un lugar, ¿verdad? ¿Has calculado cuánto te demoras en llegar a tu trabajo? Si algunos son cerca, de repente 5 o 10 minutos, otros media hora, 1 hora, aprovéchalo para orar a Dios. Comienza a ejercitar estos hábitos espirituales de la oración, la lectura de la palabra. No digas no tengo tiempo, porque estos hábitos espirituales te van a llevar a que te conectes a Dios y conectado a Dios, como dice la palabra, vas a dar fruto. No hay otra forma, calza todo. Cuando yo veía esto que el Señor traía, ¿no? La palabra de Segunda de Crónicas, hablándonos el Señor de crear cosas repetitivas, y yo decía, esto es un hábito espiritual. Pero lo que muchos domingos atrás el Señor nos habló, y tuve un sueño, ¿recuerdan el sueño? Lo dibujé para que no olvidarme, era un árbol hermoso, pero no tenía ni un fruto. No había nada. Bonito, todo. Y uno que conoce los árboles está buscando por ahí si está escondido, y no había nada, hermano. Lo dibujé, lo presenté a la iglesia y sentía claramente que el Señor nos decía, den frutos, den frutos. Ahora, es claro lo que dice, yo quiero que tú, el verso 2 de San Juan 15, lo entiendas. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Las consecuencias de no llevar fruto es vivir una vida, de repente no entiendes, pero hay, tú ves de repente y estamos cansados de ver las muertes que hay en Huacho, ¿verdad? Esa es la muerte física. Ya no están, se separaron del cuerpo, pero hay una muerte espiritual. Cuando tú te desconectas de Dios. Y esto ocurre porque dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué pasa cuando tú le arrancas una rama a un árbol? ¿Qué pasa? Lo vas a ver de repente un momento, todavía está verdecito, un día, 2 días, 3. Lo primero es que ya no va a dar fruto, ¿verdad? Pero después, ¿qué va a pasar? Se va a secar. Eso es el mismo principio que está escrito aquí en la palabra, y el Señor te lo hace recordar. Si tú no estás interesado, si en tu mente no está este año, voy a ser, ¿no?, un buen cristiano, en este año voy a ejercitar todo lo que la palabra de Dios en toda mi vida me ha enseñado. Yo tengo que estar conectado a Dios porque ahora Dios ha dado una palabra, una orden, dar frutos. Y como te digo, no es casualidad que estés aquí. A ti, a mí y a todos los que estamos aquí, el Señor nos está dando esta palabra. El simple hecho que tú vivas desconectado de la vida sin dar frutos, sucederá esa desconexión. El verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado, dice.
El verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. No puede dar frutos. Es que yo vivo tranquilo, yo vivo sin hacerle daño a nadie. Dice la palabra, solamente puedes estar dando frutos si estás en Cristo, viviendo en Cristo, conectado al Señor. Solamente es esa forma como tú puedes dar frutos, no hay otra. El hombre idea muchas alternativas, se generan muchos pensamientos, pensando que en su esfuerzo, en la forma diferente de pensar a lo bíblico, pensar de que es agradable, son cosas momentáneas, pero las que perduran están en la palabra. Y este método y esta instrucción que Dios nos está diciendo, permanece, permanece. ¿Hay dificultad? Sí, hay problemas, hay aflicción, pero permanece. Esa vida cristiana con todos esos obstáculos que hay, te harán que tú seas fructífero. Porque si tú estás llevando frutos, dice, Dios te va a limpiar. Pasas problemas, pasas dificultades, pasas adversidades, pero estás dando fruto. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Te va a limpiar para que des mucho más frutos. No te quedas ahí nada más. Eso es lo que dice el Señor. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una bendición grande, tremenda, de permanecer en Cristo. De que al momento que tú tienes un derecho al permanecer en Cristo, dice, pide lo que quieras. No sé si entiendes, pero el término es como que si Dios te está dando un cheque en blanco, pídeme lo que tú quieras. Si tú permaneces. Pero el permanecer está ligado a que tu vida esté dando frutos. Termina, dice, y piden, y os será hecho. Y el verso 8, el que le hemos leído inicialmente, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Tremendo, ¿verdad? Porque nos da completo, no hay duda aquí, no hay que no entiendo, pastor, ¿no? La única forma de dar fruto es estando en Cristo, estando en su palabra, teniendo claramente que separados de Dios, separados de la palabra, separados de todo, no vamos a lograr nada. Pero conectados a Él, daremos frutos. Y hay una promesa que me dice el Señor, si yo estoy conectado a Él, el día que haya algún problema, una necesidad, yo me puedo acercar a Él y le puedo pedir algo. Pídeme lo que quieras, dice el Señor. Yo será hecho. Tremendo, ¿verdad? Porque en otros textos de la palabra nos muestra el pedir,
pero no de esta forma, del hecho de que nos diga, pídeme todo lo que tú quieras. Es prácticamente el único texto de la Biblia que nos dice esta promesa. Pero tienes que estar dando fruto. Tienes que estar dando fruto. Esa es la clave. Muchos solamente tienes que permanecer en Cristo y tú piensas de que sí, solamente acordándote cuando puedes de Dios es permanecer en Cristo. No. Dios te dio instrucciones. Hemos hablado un poco el día martes, estos hábitos espirituales, que al tú ejercitarlos, el resultado de hacerlos son frutos. Ahora, quiero que entiendas esto porque muchos se estarán preguntando, pastor, ¿y cómo comienzo a dar esos frutos? Como todo en lo natural ocurre, ¿qué es lo que haces tú para sembrar algo y esperar ese fruto? Lo primero que haces es preparar la tierra, trabajar la tierra. Eso es lo primero que tú sabes y que todos sabemos. Tú tienes que preparar la tierra. Y la tierra, bíblicamente, ¿qué significa? El corazón del hombre. En la parábola del buen sembrador lo explica y nos dice que la tierra es el corazón del hombre. El sembrador salió a sembrar, dice, y nos muestra ahí la palabra que vino, dice el enemigo, y robó la palabra, dice, que estaba sembrada en el corazón. La tierra es el corazón. Cada vez que Dios quiere hacer algo con cada uno de los que Él ama, comenzará a trabajar en su corazón. Habrá, yo no sé por qué pasan ciertas circunstancias, yo no sé por qué pasan situaciones, pero Dios está trabajando. Yo quiero decirte que de repente una de las respuestas más comunes en la vida cristiana, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo quiero decirte solamente, Dios está trabajando en tu corazón. Dios está trabajando. Dios está ahí obrando en tu corazón. Lo que Él está haciendo, dice como se lo dijo al pueblo de Israel. Yo quería saber qué es lo que había en tu corazón. Te hice andar por el desierto con la única intención para saber qué es lo que había en tu corazón. Y el Señor está trabajando en muchos. El año, como nos recordaba nuestra pastora, ha sido enfermedades, aflicciones, escasez, de repente muchas familias, problemas y una serie de cosas, ¿verdad? Pero Dios estaba obrando. Dios estaba tratando con nuestro corazón. Y este año dice, tienes que dar fruto. Y entonces, lo primero que hacer es un autoexamen. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está tu corazón? Es lo primero que nos toca. No te vas a ir de frente, voy a dar fruto, Señor. No, sino que tienes que ver cómo está tu corazón. ¿Cómo está dentro, verdad? Tienes de repente una lista blanca y una lista negra de personas, ¿verdad? ¿O no? Porque eso pasa. Pero el Señor quiere que perdones, que te reconcilies, que busques la paz con todos, dice. Eso es lo que dice la palabra. Perdona, acércate, habla bien, ten un cántico en tu boca, piensa bien, piensa en todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo de buen nombre. Cambia tu forma de conversar, de hablar, de expresarte. Cambia tu manera de pensar, renovando tu vida a través de la palabra. Cambia eso. Y eso estará dando una vuelta a tu pensamiento
El pensamiento en la palabra, escucha bien esto, el pensamiento del hombre y el corazón. En la palabra están conectados y es uno solo. Cuando dice en la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es literalmente guarda tu forma de pensar. Porque tu forma de pensar es la que te domina y la forma de pensar tuya es la que determina tu vida. Como tú piensas, así vives. Como tú piensas, así obras. Como tú piensas, así estás viviendo. Y esto es lo que el Señor comienza a hablarnos. Primero hay que trabajar el corazón. Y siempre el Señor estuvo hablando a su pueblo de trabajar, de la dureza del corazón. Prometió y nos prometió darnos un corazón de carne, ¿verdad? Somos nuevas criaturas en Cristo. Y comenzamos a ver la vida llena de esperanza, pero el corazón se carga, el corazón se contamina, el corazón se llena de cosas cada día. Y está ahí la primera labor que tenemos que hacer, iglesia. ¿Qué está en nuestro corazón? Porque queremos sembrar para dar frutos, pero ese corazón tiene que ser circuncidado. Ese corazón tiene que ser sacado, esos ídolos que hay en el corazón, que a veces no te das cuenta y han ocupado el primer lugar en tu vida. Para muchos el ídolo es su trabajo, su propia familia. Nos ponen por encima de Dios. Y hay cosas que a veces uno, ¿no? Antibíblico, todas las cosas, las acciones, pero aún así le siguen dando la vida pensando que está correcto, poniendo ídolos en el corazón. Y a Dios no le agrada eso. Si todavía hay cosas que están por delante de Dios y que tú todavía no las arreglas, quiero decirte que este es el año, este es el tiempo para que delante de Dios las puedas tú poner y arreglar cuentas con el Señor. Porque no podemos vivir más de esa manera. Queremos dar buenos frutos. El Señor nos dice, vamos a ver lo que hay en el corazón. En la palabra nos enseña que todo comienza en el corazón. Las peores cosas que tú te puedes imaginar comienzan en el corazón. Dice la Escritura, no es lo que entra, ¿no?, en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. Porque de la abundancia del corazón que habla la boca. Solo basta sentarte, tomarte un café con alguien 5 o 10 minutos y vas a saber qué es lo que hay en su corazón. Si te habla solamente de su persona, de sus logros, de las cosas, inmediatamente puedes reconocer que es una persona con mucho orgullo, con problemas tan grandes, porque una persona orgullosa es un problema. ¿Y qué dice Dios del orgulloso? Que lo mira de lejos, ¿no? Imagínate tú al lado de un orgulloso y tú quieres que Dios se acerque a ti. Tienes que salirte de ahí, ¿verdad? Porque Dios no está con el orgulloso, dice la palabra. Está con el contrito de corazón, con el que se humilla. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, entiendes que hay que trabajar en el corazón. Entiendes que hay cosas que ahí hay que arreglar porque el Señor nos llama a dar buenos frutos. Hay muchas cosas que arreglar. Ahí te vas a encontrar con problemas, ahí te vas a encontrar con maneras de pensar
Ahí te vas a encontrar con juicios que tienes, con cultura familiar, con experiencias de la vida, con palabras que marcaron tu niñez. Te vas a encontrar con todo eso, está ahí en tu corazón y tú lo tienes que entregar a Dios para que eso se vuelva una buena tierra. Si tú no le entregas a Dios eso, tu corazón seguirá dañado. Y por más que des frutos, una tierra mala, ¿qué va a dar? Malos frutos. Pero una tierra trabajada, una tierra que se hizo ese esfuerzo del trabajo. Como todo lo natural cuesta, trabajar la tierra cuesta, trabajar en el corazón cuesta. No es fácil. No es fácil reconocer el problema que lleva uno de tantos años. No es fácil reconocer que uno tiene y necesita de Dios y que es Dios el único que va a arreglar su vida. No es fácil decir, tengo 30, 60 años y sigo con el mismo problema. No es fácil decirle, confesar el pecado a alguien y decir, esto lo llevo tantos años. Me avergüenza decirlo, pero lo tengo que confesar con alguien. Tengo que abrir mi boca. Y ahí está trabajando el corazón. Es la única forma. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Tienen que llevar frutos. Pero lo primero es el corazón. Trabajar en la tierra. Para que esos frutos sean buenos. Para que esos frutos sean de bendición. Ahora tienes que entender también, porque hay muchas preguntas, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me siento como que Dios no está? A veces hacemos esas preguntas, ¿no? Y nosotros mismos sabemos por qué. Porque nosotros mismos nos alejamos. Hay una promesa grande en la Escritura, dice que todo aquel que se acerca a Él no le echa fuera. Quiere decir que si tú no estás con Dios o no te sientes conectado a Dios, lo más probable es que tú seas casi 100% el que se alejó de Dios. Porque si tú te acercas a Él te acepta, te vuelves a conectar con Dios. Es su promesa, es su palabra. Amada iglesia, hay consecuencias de no llevar frutos. No solamente la bendición de dar frutos, sino también hay consecuencias de no dar frutos. Mire lo que dice la palabra. Hace un rato lo escuché que lo dijeron aquí. Yo sé que tú lo conoces. Salmo 1. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Habla ahí el verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto ¿a qué? A su tiempo. ¿Y qué ha dicho Dios en esta palabra? Tienes que dar fruto. Y no tienes que volver a preguntar, ¿en qué tiempo? En este tiempo. Hay un tiempo de dar fruto. Y el Señor nos ha dicho que es tiempo de dar frutos. O sea, Dios va a esperar los frutos. Como toda persona que siembra y dice, para septiembre va a dar fruto y espero la cosecha. Espero eso en ese tiempo.
Asimismo, Dios está esperando en este tiempo de su iglesia los frutos. Porque aquí en la palabra nos muestra que da su fruto en su tiempo. No puedes estar mirando a la izquierda y a la derecha, diciendo, bueno, es tiempo para mi hermano, para mi hermana, para otro. Es que no sabe, pastor, el problema que yo tengo, la situación que estoy pasando. Lo único que sé es que el Señor nos llamó a dar fruto. Hay una bendición de dar el fruto en su tiempo. Dice que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Si tú este año que está empezando, palabra del primer domingo, y el Señor te dice tienes que dar fruto, porque te quiero bendecir, te quiero ver prosperado. Una vez más te lo dice el Señor, no te lo dice el pastor. Dios quiere que te vaya bien. Este año es el año para tu vida, es el año para ti. Así como está marcado en muchos años de tu vida y recuerdas ese año fue un buen año, ¿verdad? Tenemos en nuestra vida, los que recordamos, son años buenos. Estamos empezando este año no solamente con un buen sentir, con la palabra de Dios que no vuelve vacía. Y el Señor nos promete, te dice, le hemos venido a dar alabanza, adoración, pero el Señor dice, quiero ver los frutos. Quiero ver frutos de ustedes. ¿Cuáles son esos frutos? Y tienes que identificar qué es un mal fruto, un buen fruto y un mal fruto. El testimonio bueno es un buen fruto. La gente te mira y te habla y dice, este es un hijo de Dios, es un cristiano, intachable, integridad. Muchas cosas ven en ti. Se pueden levantar voces, se pueden decir muchas cosas, pero la gente sabe tu forma de vivir, la gente que está cerca sabe qué es lo que tú haces, cómo vives. Dan fe de tu vida. Un mal fruto es que de tu vida muchos comiencen a perderte porque fuiste piedra de tropiezo. Un mal fruto. Testimonio bueno para la gloria de Dios, pero un mal testimonio, un mal fruto. Consecuencias de ser piedra de tropiezo. Hay muchas cosas. Bíblicamente a veces le decimos, y el enemigo, el diablo, y esto. Puede ser muchas cosas que uno esté pasando, porque en algún momento, consecuencias de ser, que de dar mal fruto en la vida cristiana, en Cristo. Y uno se pregunta por qué. Porque así como Dios promete la bendición abundante, la prosperidad, también hay cosas que a Dios no le agradan. Y son nuestras acciones las que nos llevan a vivir esa vida negativa. Un buen fruto es, así como hoy estás aquí congregándote. Congregas, das fe a todo tu entorno, tu familia que crece en el Señor. Que a pesar de todo, tu fe está en Cristo. Un buen fruto. Un mal fruto es que vengas a la iglesia cuando te acuerdes. Y entonces es un mal fruto. La gente comienza a hablar o decir y ve
Porque los frutos, la gente son visibles, ¿verdad? Los frutos son visibles. Y la gente toma esos frutos. Si dejaste de congregarte, si dejaste de vivir el principio que está en la palabra, corre a arreglar ese asunto con el Señor. Comenzamos a ver los frutos. Yo sé que tú conoces los frutos del Espíritu, ¿verdad? Yo sé que tú los conoces todos. El comenzar a tener una vida en bendición, hablando correctamente. Un buen fruto. Que cada vez que se abra tu boca, no se hable, sino que sea de edificación, sea de bendición, sea de avance. Dios se mueve por profecía. La palabra de Dios, esto es profético. Somos una iglesia profética. Si sabemos todo lo que se mueve a raíz de abrir nuestra boca, ¿por qué nos acostumbramos a vivir mal hablando cosas que no son correctas? Es tiempo de dar fruto en nuestra forma de hablar. Que cada vez que sea algo bueno, que se suelte bendiciones, que se comience a profetizar, en vez de hablar cosas que no edifican, cosas que te han robado la bendición de tantos años. Tú te preguntas, ¿cómo entré a ese problema nuevamente? ¿Cómo entré a ese pecado nuevamente? Muchos son por malos frutos y uno de ellos es por no controlar la lengua. Comenzamos a ver que Dios te quiere bendecir, pero te estoy dando el buen fruto y lo que recibes del buen fruto, pero también lo que dice la palabra de dar un mal fruto. Y el Señor nos dice que este año quiere Él muchos frutos. No solamente que des fruto como de manera general, muchos frutos. Sabes de la necesidad de las personas. Sabes que toda nuestra ciudad está en problemas. Un buen fruto es que tú comiences a evangelizar, compartir de Cristo, pero no de una forma como de repente, sino con esfuerzo. Porque a veces uno dice sí y lo debes hacer cuando, en todo momento, ¿verdad? Pero a veces nos acostumbramos y decimos, cuando voy al mercado o en mi trabajo es ahí donde aprovecho. Pero Dios te llama a que des fruto. Prográmate este año, un día al mes, cada 15 días. Entrégale a Dios, Señor, yo voy a dedicar este tiempo para evangelizar, para ser un ganador de almas. Entrega ese fruto al Señor. El hacer discípulos, el traer al Señor discípulos nuevos, es algo que el Señor lo llama. Dentro de todo lo que estudiemos durante este tiempo, te vas a dar cuenta que es lo que más el Señor en este tiempo, porque como se ha acelerado la maldad, y no me puede decir nadie en esta ciudad de Huacho que no puedas entender de que se aceleró lo malo y que estamos pasando uno de los peores tiempos y que podamos seguir viviendo sin dar este fruto como iglesia de ganar a los perdidos, de dedicar tiempo exclusivamente
para ir a predicar, a evangelizar. Es lo que hoy el Señor nos llama. Quiere frutos. Amén. Yo sé que tú lo estás entendiendo en esta noche. Que el Señor sea glorificado. Es lo que leímos. Volvamos a Juan 15. 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y que seáis, ¿qué? Mis discípulos. Los frutos van a ser la evidencia de tu relación con Dios. Los frutos tuyos, los buenos frutos serán la evidencia de esa relación buena con el Señor. Yo quiero decirte que lo que el Señor nos indica, ese fruto de permanecer, es el que más nos va a demandar. No te olvides de que si tú te desconectas de Dios, te desconectas de la fuente, te desconectas, quisieras dar fruto, pero no lo vas a poder. No te sueltes, permanece en Cristo. ¿Cómo lo vas a hacer? Un hábito espiritual. Aquí todo conecta, todo lo que el Señor nos está hablando, conecta. Ora, aprovecha el tiempo. ¿Quieres permanecer en Cristo? Ora diariamente, lee la palabra, conéctate al Señor. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. ¿Para qué quiere Dios nuestros frutos? Pero responde en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tus frutos darán gloria a Dios. Lo que dice aquí este verso de Juan 15:8. Busca oportunidades de servir a otras personas. Busca una oportunidad de poder ayudar. Como iglesia tenemos ministerio de ayuda social. En nosotros mismos como hermanos ayudarnos. Necesitamos siempre estar unidos. Que nuestra luz alumbre. Ya hablamos de las palabras que edifiquen. Otro fruto es el confesar a Cristo, ¿verdad? Ya lo dijimos también, evangelizar. Para terminar, hacer la voluntad de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los frutos son visibles por tu obediencia. Si tú ves a un hijo de Dios, lo ves lidiando, lo ves, no es fácil. Obedeces a Dios por encima de las cosas, pero eso trae bendición y trae gloria a Dios.
Tu obediencia, escucha bien, tu obediencia a Dios para muchos será su salvación. Tú te humillas, tú te sacrificas. ¿Y cómo él puede? ¿Cómo ella puede decir? Yo sé que él y ella tienen problemas. Yo sé su familia, su esposo, su hijo. Pero ¿cómo puedo? No lo entiendo, dice. Y comienza a glorificar a Dios. Solo Dios lo puede hacer. Y comienzan a glorificar. Porque esa obediencia tuya para otros será reflejada en salvación. Muchos glorificarán al Padre cuando tú seas obediente a su palabra. Quiero terminar y sigo con mis dibujos, mi arbolito, y lo dibujé porque ¿qué es lo más visible? No puedo ver la raíz, ¿verdad? La raíz no la puedo ver, no puedo ver lo que está debajo de la tierra. Lo que veo es el tronco, las hojas, pero lo más visible son los frutos. Creo que el Señor no se equivoca y que hoy el Señor no solamente nos quiere ver bien, sino que trae una palabra reto para su iglesia, la cual determinará el destino de muchos aquí para los próximos años. También quiero aprovechar en declararles el inicio del nuevo tiempo de la iglesia, la cual hemos determinado cosecha 2030. Nos vamos a proyectar a la iglesia en los próximos 6 años, 5 o 6 años que vienen, a llegar al año 2030. Y le hemos llamado cosecha 2030. Pronto estaremos dando las pautas de todo lo que nos vamos a involucrar como iglesia para llegar a esta bendición, porque llegó el tiempo de dar fruto. No nos podemos quedar como estamos. Amén. Quiero leerte nuevamente la palabra. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Quiero que te pongas de pie. Siempre le has dicho gloria a Dios, ¿verdad? Y has repetido gloria a Dios y gloria a Dios. Yo quiero que en vez que digas gloria a Dios, yo quiero que le digas, voy a llevar mucho fruto.